Bueno, vamos a hablar sobre lo que serán las campañas de las personas postuladas para ocupar algún cargo en la elección judicial del próximo 1 de marzo. Se va a realizar un seminario internacional, campañas electorales para personas candidatas al Poder Judicial, que organiza el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial. Esto será los próximos 7 y 8 de marzo a fin de preparar a candidatos para conformar el nuevo Poder Judicial. Gracias a Gisela Rubach, coordinadora de Diplomados de Marketing Político del ITAM y directora general de Consultores y Marketing Político, por tomar la llamada para hablar de este tema. Ella va a ser ponente en el seminario. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy buen día. Un gusto conversar contigo de nuevo en el programa. Oye, pues será la primera vez que se haga este ejercicio. Y quiero imaginarme que de las 1,400, si no me falla la memoria, 1,400 y fracción de personas postuladas para estas elecciones judiciales del próximo 1 de junio, pues no muchas deben tener experiencia en materia electoral, ¿no? En realidad son 3,681 Perdóname, sí tienes candidatos. razón. Me fui con nada más con la lista de uno de los poderes, pero tienes razón. Son entonces 3,600. 681. En realidad son 3,681, 4,000 correcto. y cacho, pero como recordemos que había la posibilidad de que podían registrarse por los tres poderes. Sí. Entonces lo que hizo el INE fue depurar, y los que estaban registrados por dos poderes o por tres poderes, nada Ajá. más tomarlos como un registro, y en total son 3,681 candidatos. Pero tenían que haber sido, nada más para votar ese tema, tenían que haber sido un poco más de 5,000, ¿no? Sí, pero Ujú. se fueron depurando las listas y así quedó. Al Bueno, final del día son 881 cargos los que se van a elegir este 1 de junio. sí, Y recordemos que, bueno, vamos a un proceso totalmente inédito, lleno con muchísima incertidumbre. No hay todavía definiciones de muchas cosas. Ya se mandaron a imprimir las boletas, que son 600 millones de boletas lo que se mandaron a imprimir. sí. Obviamente el INE tiene que garantizar que haya una boleta para cada elector. Ujú. Nada más del proceso federal serán 6 boletas las que tendrá cada uno de los electores que acudan el 1 de junio a votar, Sí, más 17 estados que tendrán proceso local también para renovar una parte o todo su ya. poder judicial local. Y Bueno, con lo que nos estamos enfrentando es, bueno, pues tenemos candidatos que yo te diría el 99% saben de toda la cuestión jurídica, no saben del tema de cómo hacer campaña, ujú, cómo tocar puerta, cómo tener entrevistas, tener una narrativa, cómo convencer sobre todo a la gente a que salga a votar y que confíen en el proceso, donde es un proceso también con muchísimas limitantes para que tú puedas conocer a los candidatos, y los medios de comunicación también van a tener un reto muy grande, ujú. porque el INE puso una serie de candados en el sentido de que tiene que darle la misma posibilidad a todos. Y te pongo un No, pero ejemplo. a ver, Gisela, digo, qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo vamos a entrevistar a 3,600 candidatos, no? Casi Ese es el tema. 3,700, o sea, es imposible. Es imposible, y nada más vayámonos al tema para los ministros de la Pues son Corte. 81, ¿no? es, Son 81, pero al final van a acabar 16. Sí. Dales el espacio a los 16, entonces tienen esa limitante, no pueden tener spots en radio Ujú. y televisión. No pueden pagar pauta en redes sociales, o sea, en redes sociales solo pueden darse a conocer orgánicamente, Sí. y el INE te pide que entres
a un espacio que tiene el INE que se llama Conócelos, donde ahí te va a poner pues el currículum de cada uno de los candidatos. Yo quiero ver cuánta gente va a entrar. Bueno, el otro tema. Oye, déjame preguntarte está, esto. ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer quienes son candidatos a alguno de los 881 cargos? Mira, pueden ir a foros, Sí. Pero tienen que ir todos. O sea, no puede haber un foro que, es decir, en un foro de la Suprema Corte tendrían que ir cuántos para candidatos a la Suprema Corte. ¿Tendrían que ir todos? Es el tema de paridad, sí. Entonces, las universidades pueden hacer foros, las barras de abogados pueden hacer foros, entrevistas, tiene que tener una carta invitación quien vaya a la entrevista con 5 días de anticipación, la cual se debe de entregar en toda la documentación del candidato o la candidata al INE. Por otro lado, van a tener déjame interrumpirte ahí. Por ejemplo, si por alguna razón yo quisiera entrevistar mañana a un candidato o candidata a uno de estos cargos, lo dudo mucho, y por razones que ya hablaremos, pero vamos a suponer que es periodísticamente relevante entrevistar a una candidata, a un candidato. ¿No puedo invitarlo de un día para otro? Se complica porque lo que te dice la ley es que tiene que ser 5 días antes. Sí. Habrá excepciones donde se puede hacer la invitación con 24 horas de anticipación. Ajá. Y tendrá que ser sobre un tema muy especial, muy particular, para que no te la reviertan acusándote como medio que no respetaste el principio de paridad. Por ejemplo, vamos a imaginar un caso que es indeseable, lo digo de entrada, pero que ha sucedido en el caso de los candidatos a otros cargos. Y que yo creo que nuestra audiencia lo sabrá perfectamente y tú también. Vamos a suponer, ojalá que no ocurra, toco madera, pero vamos a suponer que un candidato a alguno de estos cargos recibe una amenaza de alguien, de un grupo criminal o de quien sea, que le dice: bájate de la candidatura, ya no compitas por esta candidatura porque tú no eres alguien que nosotros, como grupo de presión, queremos tener en ese cargo judicial. A mí me interesaría entrevistar a esa persona. ¿Puedo hacer esa entrevista sin incurrir en alguna falta? Puedes hacer la entrevista siempre y cuando manifiestes por escrito la invitación al candidato o a la candidata. ¿Y con cuántas copias, Gisela? No, ese es el tema, que es la regulación de la regulación. Sí. En un proceso totalmente inédito, donde, por ejemplo, ya se mandaron a imprimir las boletas. Ajá. No hay espacio para que tú pongas el nombre del candidato o la candidata, sino son unos recuadritos, unos cuadritos donde tienes que poner números. Como han estado y siguen ajustando las listas, todavía no le han asignado a los y a las candidatas el número que les va a tocar. Entonces van a tener que hacer campaña de Juanita Pérez, yo soy la 71 en la boleta amarilla, más allá de lo que es el nombre, porque va a ser, porque hay boletas que vienen con tantísimos nombres que no hay manera de cómo. Sí. Entonces, o sea, insisto, y yo no veo que el órgano electoral, el INE, yo me imagino que saldrá con una campaña muy intensa, porque le va a quitar los tiempos oficiales a los partidos y demás, a partir del 30 de marzo, para informarle a la gente cómo votar. Creo que el reto que tenemos en esta elección y que más para mí implica el reto de los candidatos, no pueden ser apoyados por partidos, en teoría, ni por las estructuras de los partidos, lo cual los obliga a hacer campaña casa por casa, puerta por puerta, pero depende también del tipo de elección. Sí, a ver, permíteme un segundo, Gisela. Le voy a pedir a la producción, Vero, te acabo de mandar la imagen de la boleta
para la Suprema Corte, porque para entender lo que nos está diciendo Gisela de los números, a ver si la podemos poner en pantalla. Es una boleta morada. Ya es la aprobada por el INE, ¿no? Digamos, no estoy revelando algo que no deba ser y además dice muestra. Pero a ver si la podemos poner en pantalla y seguimos platicando contigo, Gisela, nada más para que nuestra audiencia pueda ver qué es esto de los números que dijiste y dónde tienen que escribirlos, porque hay una columna de candidatas mujeres y una columna de candidatos hombres. Son 5 mujeres por tema de paridad y 4 hombres. Entonces el elector va a tener, no que poner una cruz, como yo dije equivocadamente, sino va a tener que escribir el número de candidato, 5 mujeres y 4 hombres. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, entonces me decías, no pueden ser apoyados por partidos políticos. ¿Qué otra cosa está prohibido? Ni por las estructuras de los partidos políticos, Sí. lo cual estamos viendo ya, por ejemplo, alguna candidata ministra haciendo acuerdos con el sindicato de maestros para que la estructura del sindicato de maestros O sea, esos votos la corporativos apoye no y está demás. permitido. No está permitido voto de partido. Sí. No este tipo de sindicatos y de organizaciones y organismos vecinales y cosas por el estilo, que es lo que van a tener que salir a convencer y hacer campaña justamente los candidatos y candidatas al Poder Judicial. Las estimaciones de participación andan entre el 10 y el 15%. Sí. Aquí estamos viendo Ahí estamos viendo la boleta. Entonces, del lado izquierdo está la columna de las mujeres y del lado derecho está la columna de los hombres. Y entonces el elector va a tener que escribir 5 números en la parte izquierda y 4 números en la parte derecha para que salgan 9, que sean 9 potenciales ministros de la próxima Suprema Corte. Así es. Entonces tendrán que recorrer toda la lista, buscar el nombre que quieren y el número correspondiente, y es el número que tendrán que poner en cada uno de los cuadritos en la parte de arriba. Sí. Nunca hemos votado por números en México, entonces eso también implica pues todo un tema, pero nada más veamos la lista de nombres. O sea, tampoco estamos acostumbrados a boletas con esa lista de nombres. Y esto es solo la boleta para ministros de la Corte. Sí. Hay 6 boletas más, dependiendo si van a lo laboral, a lo penal, si van a este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que son 5 magistrados los que se tienen que elegir. Sí. Entonces, creo que tanto candidatos como órgano electoral, y yo diría que los medios de comunicación también tendrían que hacer un esfuerzo por apoyar una campaña de información de cómo votar. No por quién votar, sino cómo votar. Y ese es el reto para mí más grande que tienen quienes van como candidatos y candidatas al Poder Judicial, de que justamente es este proceso de educación cívica, si lo podemos llamar de alguna manera, para este proceso, y que, insisto, es un proceso totalmente diferente a los procesos electorales que habíamos conocido hasta el día de hoy. Sí. Bueno, con tu experiencia, y esta es lamentablemente tengo solo el tiempo para una pregunta más, ¿ves difícil que se logre un alto nivel de participación en esta elección? Yo creo que va a depender mucho de tratar de revertir esa imagen que se ha hecho del Poder Judicial los últimos años y que haya de veras un interés de la gente por salir a votar, por entender que su voto sí va a impactar quiénes van a ser los nuevos impartidores de justicia. Y yo creo que este tema de tu voto decide la justicia que queremos
es algo que nos debe de mover a todos para buscar participar el 1 de junio. Y en esto pues está este seminario que tendremos el 7 y 8 de marzo para capacitar a los candidatos y candidatas. Es en el Hotel Camino Real del Pedregal, frente a la Plaza Arts. Muy bien. Y lo estamos organizando con el Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial y Consultores y Marketing Político. Lo pueden checar en las redes, pero ahí van a tener todos los elementos, desde qué narrativa, qué mensaje, cómo tienen que hacer campaña, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. ¿Por qué? Porque el violentar algunos de los elementos que prohíbe la ley electoral para este caso, pues les puede costar que les quiten la candidatura, así de simple. Bueno, Gisela, estamos pendientes del seminario y seguiremos conversando contigo si tú nos lo permites. Muchas gracias. Con mucho gusto, Pascal. Gracias. Un abrazo. Y un abrazo también. Gisela Rubach, directora general de Consultores y Marketing Político y coordinadora de los diplomados de Marketing Político del ITAM.